Mi nombre es Sara y tengo 24 años. Nunca pensé que heredar la casa de mi abuela me cambiaría la vida de manera tan aterradora. La abuela Elena había muerto hace apenas una semana, y aunque sabía que me había dejado su propiedad en el testamento, no estaba preparada para lo que encontraría allí. La casa estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo llamado Valdemorte, un lugar donde todo el mundo se conocía, y los secretos parecían filtrarse entre las paredes de adobe centenarias. Era una construcción de 2 pisos, con tejas rojas descoloridas por el tiempo y ventanas de madera que crujían con cada ráfaga de viento. El jardín delantero estaba descuidado, lleno de maleza que había crecido sin control durante los últimos meses de enfermedad de la abuela. Cuando llegué esa tarde de octubre, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Tenía las llaves en mi mano temblorosa mientras caminaba por el sendero de piedras irregulares que conducía a la puerta principal. El aire olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar pero que me resultaba inquietante. Al introducir la llave en la cerradura oxidada, escuché un maullido suave proveniente del interior. Por un momento me quedé paralizada. La abuela había mencionado en una de nuestras últimas conversaciones que tenía un gato, pero yo había asumido que alguien se habría hecho cargo de él después de su muerte. Al parecer me equivoqué. La puerta se abrió con un chirrido prolongado que me erizó la piel. El interior estaba sumido en penumbras, con las cortinas corridas y una atmósfera cargada de polvo y memorias. El olor a incienso y a algo ligeramente dulzón flotaba en el aire. Mis pasos resonaron sobre los tablones de madera del suelo mientras buscaba el interruptor de la luz. Fue entonces cuando lo vi. Un gato completamente negro, de ojos amarillos brillantes como monedas de oro, me observaba desde las escaleras. Era hermoso, pero había algo en su mirada que me resultó perturbador. No era la típica curiosidad felina, sino algo más profundo, más inteligente, como si me estuviera evaluando. «Hola, pequeño», le dije con voz suave, extendiendo mi mano hacia él. «Supongo que eres Sombra, ¿verdad?» El gato no se movió, simplemente continuó observándome con esa mirada penetrante. Entonces noté algo extraño. Tenía algo en la boca, algo que parecía ser parte de una tela o un vestido pequeño. Me acerqué lentamente, sin querer asustarlo. Conforme me aproximé, pude ver que lo que llevaba en la boca era efectivamente un trozo de tela, delicada y antigua, como si perteneciera a la ropa de una muñeca. Pero el gato no parecía dispuesto a soltarlo. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras, deteniéndose a medio camino para mirarme por encima del hombro, como si esperara que lo siguiera. «¿Qué tienes ahí, Sombra?», murmuré, comenzando a subir tras él. El segundo piso estaba aún más oscuro que la planta baja. Los pasillos parecían estrecharse conforme avanzaba, y las sombras jugaban trucos con mis ojos. El gato se dirigió directamente hacia lo que supuse era el dormitorio principal de la abuela. La puerta estaba entreabierta, y una corriente de aire frío salía del interior. Al entrar en la habitación, lo primero que noté fue lo organizada que estaba todo. La cama estaba perfectamente hecha, como si la abuela hubiera sabido que no regresaría. Sobre la mesita de noche había una fotografía mía de cuando era niña, junto a un rosario de perlas blancas. Pero lo que captó mi atención inmediatamente fue lo que había sobre la cómoda antigua. Una muñeca de porcelana me miraba desde su posición sentada, recargada contra el espejo. Sus ojos de cristal azul parecían seguir mis movimientos, y su pequeña boca roja estaba curvada en una sonrisa que, bajo la luz tenue, parecía más siniestra que amigable. Llevaba un vestido victoriano miniatura de color azul claro, con encajes blancos y pequeños botones de perla. Su cabello rubio estaba peinado en perfectos rizos que caían sobre sus hombros diminutos. Sombra se acercó a la cómoda y dejó caer el trozo de tela que llevaba. Al examinarlo más de cerca, me di cuenta de que coincidía perfectamente con el vestido de la muñeca, como si hubiera sido arrancado recientemente. «¿Has estado jugando con la muñeca de la abuela?», le pregunté al gato, pero él simplemente se enrolló alrededor de la base de la cómoda, ronroneando suavemente. Tomé la muñeca entre mis manos. Era más pesada de lo que esperaba, y su porcelana estaba sorprendentemente fría al tacto. En la parte posterior de su cuello encontré una pequeña etiqueta que decía «Esperanza, 1963». Un escalofrío me recorrió la espalda sin razón aparente.
El resto de la tarde lo dediqué a explorar la casa y a hacer un inventario mental de las pertenencias de la abuela. Había decidido quedarme unos días para ordenar todo y decidir qué hacer con la propiedad. Sin embargo, conforme oscurecía, la casa parecía transformarse. Los sonidos cotidianos se amplificaban, el crujir de la madera, el silbido del viento entre las rendijas, el ocasional maullido de sombra desde algún rincón oscuro. Esa primera noche, mientras intentaba dormir en el cuarto de huéspedes, escuché algo que me mantuvo despierta hasta el amanecer. Eran pasos suaves, casi imperceptibles, que venían del piso de arriba, pasos pequeños, como los de un niño. Al principio pensé que podrían ser ratones o simplemente mi imaginación, pero había un ritmo en ellos, una cadencia demasiado humana para ser casualidad. Me levanté varias veces para investigar, pero cada vez que salía de mi habitación, los sonidos cesaban inmediatamente. Sombra aparecía entonces en el pasillo, sentado muy erguido, observándome con esos ojos dorados que parecían brillar en la oscuridad. A la mañana siguiente desperté agotada y con la extraña sensación de que alguien me había estado observando durante la noche. La luz del sol se filtraba entre las cortinas, dándole a la casa un aspecto completamente diferente al del día anterior, más normal, más acogedor. Casi pude convencerme de que los sonidos nocturnos habían sido producto de mi imaginación alterada por el duelo y el cambio de ambiente. Decidí comenzar el día explorando más a fondo el dormitorio de la abuela. Había tanto que revisar: cajones llenos de cartas, fotografías familiares, joyas antiguas, libros en varios idiomas. Pero cada vez que entraba en la habitación, mi mirada se dirigía inevitablemente hacia la muñeca sobre la cómoda. Sombra había pasado la noche allí. Lo encontré acurrucado precisamente debajo de donde estaba Esperanza, como si fuera su guardián personal. Cuando intenté mover la muñeca para limpiar el polvo de la cómoda, el gato se levantó inmediatamente y comenzó a maullar de manera agitada. «Está bien, Sombra», le dije suavemente. «Solo voy a limpiar un poco». Pero el gato no se tranquilizó. En cambio, saltó sobre la cómoda y se posicionó directamente frente a la muñeca, como protegiéndola. Sus ojos me miraban con una intensidad que me resultó inquietante. Era como si entendiera perfectamente lo que estaba haciendo y no estuviera de acuerdo. Decidí dejarlo tranquilo por el momento y bajar a desayunar. En la cocina encontré algunos alimentos enlatados que aún estaban buenos, y mientras preparaba café, escuché el timbre de la puerta. Era la primera visita que recibía desde mi llegada. Al abrir, me encontré con una mujer mayor, de pelo gris y expresión amable pero curiosa. «Tú debes ser Sara», me dijo con una sonrisa. «Soy Mercedes. Vivía en la casa de al lado. Era muy amiga de tu abuela Elena. La invité a pasar y preparé café para ambas». Mercedes tenía aproximadamente la misma edad que habría tenido mi abuela, y sus ojos reflejaban la sabiduría que dan los años y las experiencias. «Elena hablaba mucho de ti», me dijo mientras tomaba su café. Estaba muy orgullosa de su nieta universitaria. Conversamos durante un rato sobre la abuela, sobre mis planes para la casa, sobre el pueblo. Pero entonces, Mercedes mencionó algo que me llamó la atención. «Tu abuela había cambiado mucho en los últimos años», comentó bajando la voz como si alguien más pudiera escucharnos. Se había vuelto diferente, más retraída. Hablaba mucho con su gato, como si fuera una persona. «¿Se refiere a Sombra?», pregunté. Mercedes asintió. «Ese gato apareció aquí hace unos 5 años. Elena decía que se parecía mucho a otro gato que había tenido cuando era joven, pero lo extraño es que Sombra no parece envejecer. Sigue viéndose exactamente igual que cuando llegó». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Igual?». «Completamente igual. Los gatos envejecen, Sara. Después de 5 años deberían mostrar algunos signos, pero Sombra, es como si el tiempo no pasara para él». Después de que Mercedes se fuera, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Subí nuevamente al dormitorio de la abuela, donde Sombra seguía montando guardia junto a la muñeca. Lo observé detenidamente. Era cierto que se veía joven, vibrante, sin ninguna de las señales de envejecimiento que esperaría ver en un gato de 5 años. Esa tarde decidí organizar las cosas del dormitorio. Cada cajón que abría revelaba tesoros del pasado, cartas de amor de mi abuelo, fotografías de la familia, pequeños objetos sentimentales.
Pero en el último cajón de la cómoda, justo debajo de donde estaba la muñeca, encontré algo que me dejó sin aliento. Era un álbum de fotografías, pero no contenía imágenes familiares normales. Todas las fotografías mostraban a la muñeca Esperanza, en diferentes poses y ubicaciones dentro de la casa. En algunas, estaba sentada en la sala, en otras sobre la cama. Algunas la mostraban junto a diferentes gatos negros a lo largo de los años. Pero lo más perturbador era que en varias de las fotografías más recientes, la muñeca aparecía en posiciones que no recordaba haber visto. En una foto fechada apenas 2 meses atrás, Esperanza estaba sentada en la silla mecedora de la sala. Yo había estado en esa sala el día anterior y estaba segura de que la muñeca había estado todo el tiempo en la cómoda del dormitorio. Miré a Sombra, que había estado observando mientras yo hojeaba el álbum. Sus ojos dorados parecían contener secretos que no podía descifrar. ¿Qué sabes tú que yo no sé?, le susurré. Como respuesta, el gato saltó de la cómoda y caminó hacia la puerta del dormitorio. Se detuvo en el umbral y me miró por encima del hombro, como esperando que lo siguiera. Cerré el álbum y lo seguí. Sombra me guió por el pasillo hacia una habitación que aún no había explorado completamente. Era más pequeña que el dormitorio principal, con una sola ventana que daba al jardín trasero. Había estado usando esta habitación como depósito temporal para las cajas que había traído conmigo, pero al seguir a Sombra, noté algo que había pasado por alto. En la esquina de la habitación había una pequeña silla de madera, claramente diseñada para un niño, y sobre esa silla había un vestido diminuto, idéntico al que llevaba la muñeca Esperanza, pero en mejor estado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé el vestido entre mis manos. La tela era de la misma época que el de la muñeca, pero este no estaba desgastado. Era como si hubiera sido guardado cuidadosamente, preservado para algún propósito especial. Sombra se había sentado frente a la silla y maullaba suavemente, un sonido que parecía más una conversación que simples vocalizaciones felinas. Sus ojos se movían entre el vestido en mis manos y la silla vacía, como si estuviera tratando de comunicarme algo importante. Esa noche, los sonidos que había escuchado la noche anterior regresaron, pero esta vez eran diferentes. No solo pasos, sino también un sonido suave y rítmico, como si alguien estuviera meciendo una silla. El sonido provenía claramente de la habitación pequeña, donde había encontrado el vestido. Me armé de valor y decidí investigar. Tomé una linterna y caminé silenciosamente por el pasillo. La puerta de la habitación estaba entreabierta, exactamente como la había dejado. Pero cuando dirigí el haz de luz hacia el interior, mi sangre se congeló. La silla mecedora se movía suavemente, como si alguien invisible la estuviera ocupando. Y sobre el asiento, donde había estado vacío unas horas antes, estaba la muñeca Esperanza. Retrocedí instintivamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la casa. ¿Cómo había llegado la muñeca hasta allí? Estaba segura de haberla dejado en la cómoda del dormitorio principal. Sombra apareció a mi lado, ronroneando suavemente como si todo fuera completamente normal. Se acercó a la habitación y se sentó frente a la silla mecedora, observando a la muñeca con lo que solo podría describir como adoración. Cerré la puerta suavemente y regresé a mi habitación, pero no pude dormir el resto de la noche. Cada sonido me sobresaltaba, cada sombra parecía moverse con vida propia, y en el fondo de mi mente, una voz susurraba que había algo en esta casa que no entendía, algo que había estado esperando mi llegada. Los días siguientes trajeron una escalada en los eventos inexplicables que estaban convirtiendo mi estancia en la casa en una experiencia cada vez más perturbadora. Sombra había comenzado a comportarse de manera que desafiaba toda lógica felina normal. Por las mañanas, lo encontraba sentado en diferentes partes de la casa, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia esquinas vacías o espacios aparentemente sin nada de interés. No respondía cuando lo llamaba por su nombre, no reaccionaba ante los sonidos, ni siquiera parpadeaba. Era como si estuviera viendo algo que mis ojos no podían percibir. La primera vez que noté este comportamiento fue en la sala. Sombra estaba sentado frente a la chimenea apagada, su cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, como si estuviera observando algo en el aire. Sus pupilas estaban dilatadas a pesar de que había suficiente luz en la habitación,
y su cola se movía ocasionalmente en pequeños espasmos nerviosos. ¿Qué ves ahí, Sombra?, le pregunté, siguiendo la dirección de su mirada. No había nada, solo la pared de ladrillo de la chimenea, con algunos retratos familiares colgados. Pero el gato continuó su vigilia durante casi una hora completa, sin moverse, sin hacer ruido, simplemente observando. Este patrón se repitió en diferentes ubicaciones de la casa. Lo encontré mirando fijamente el techo del pasillo superior, concentrado en una esquina específica, donde la pintura se había descascarado ligeramente. Otra vez lo descubrí en la cocina, observando intensamente el espacio vacío junto al refrigerador, como si allí hubiera alguien de pie. Pero lo más inquietante era lo que sucedía con la muñeca Esperanza. Cada mañana la encontraba en un lugar diferente de la casa, a pesar de que yo siempre me aseguraba de dejarla en el mismo sitio antes de ir a dormir. Al principio pensé que tal vez Sombra la estaba moviendo, pero la muñeca era demasiado pesada para que un gato la transportara fácilmente, y además nunca había señales de que hubiera sido arrastrada o manipulada bruscamente. El tercer día encontré a Esperanza sentada en la mesa del comedor, colocada con cuidado sobre una servilleta blanca, como si alguien la hubiera puesto allí intencionalmente para el desayuno. Sus ojos de cristal me miraban directamente cuando entré en la habitación, y por un momento tuve la sensación de que había estado esperándome. Sombra estaba sentado en una de las sillas del comedor, observando a la muñeca con lo que solo podría describir como devoción. Cuando me acerqué para tomar a Esperanza, el gato emitió un maullido bajo y gutural, casi como una advertencia. ¿No quieres que la toque?, le pregunté, sintiendo lo absurdo de mantener una conversación con un gato sobre una muñeca. Pero Sombra respondió con otro maullido, más suave, y saltó de la silla para frotarse contra mis piernas. Era como si hubiera entendido mi pregunta y estuviera tratando de comunicarse conmigo. Decidí hacer un experimento. Coloqué la muñeca en la sala, sobre la mesa de centro, y me aseguré de que Sombra me viera hacerlo. Luego cerré todas las puertas de la planta baja y me retiré al segundo piso, donde podía observar las escaleras desde el pasillo. Esperé durante 2 horas, pero Sombra no bajó ni una sola vez. Sin embargo, cuando regresé a la sala, Esperanza ya no estaba sobre la mesa de centro. La encontré en la cocina, sentada sobre el alféizar de la ventana, mirando hacia el jardín trasero. La sensación de estar siendo observada constantemente se había intensificado. No importaba en qué habitación estuviera, sentía como si hubiera ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Era una presencia casi tangible, como una brisa fría que me rozaba la nuca cuando menos lo esperaba. Por las noches, los sonidos se habían vuelto más variados y complejos. Ya no eran solo pasos y el crujir de la silla mecedora. Ahora escuchaba lo que parecían ser susurros suaves, demasiado tenues para distinguir palabras, pero con la cadencia clara de una conversación. Y lo más perturbador era que Sombra parecía responder a estos sonidos. Una noche me desperté por un maullido diferente, más agudo y urgente que los habituales. Me levanté y encontré a Sombra en el pasillo superior, sentado frente a la puerta de la habitación pequeña, donde había encontrado el vestido. Sus ojos estaban fijos en la puerta cerrada, y su cola se movía de lado a lado en señal de agitación. Me acerqué sigilosamente y presté atención. Desde el interior de la habitación llegaba un sonido suave, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre las tablas del suelo. Pero sabía que la habitación estaba vacía. Había estado allí esa misma tarde organizando algunas cajas. Sombra miró hacia mí y luego nuevamente hacia la puerta. Emitió un maullido suave, casi como si estuviera tratando de decirme algo. Luego hizo algo que me dejó completamente desconcertada. Se alzó sobre sus patas traseras y tocó la manija de la puerta con su pata delantera, como si quisiera abrir. ¿Quieres que abra la puerta?, le susurré. El gato me miró directamente a los ojos y maulló una vez, claramente afirmativo. Con el corazón latiendo aceleradamente, giré la manija lentamente. La puerta se abrió con su chirrido característico, y lo que vi dentro me dejó sin aliento. La habitación no estaba vacía. En el centro del cuarto, la pequeña silla mecedora se movía suavemente, y sobre ella estaba sentada la muñeca Esperanza. Pero lo que me perturbó profundamente no era solo que la muñeca hubiera aparecido allí nuevamente, sino que su posición era diferente.
Sus pequeños brazos de porcelana estaban extendidos, como si estuviera alcanzando algo, y su cabeza estaba girada hacia la puerta, como si hubiera estado esperando a que la abriéramos. Sombra entró en la habitación sin vacilar y se acercó a la silla. Se sentó frente a ella y comenzó a ronronear, un sonido profundo y satisfecho. Luego hizo algo que me erizó la piel. Comenzó a conversar con la muñeca. No eran maullidos normales, eran sonidos modulados, con diferentes tonos y cadencias, como si estuviera realmente manteniendo una conversación. Y lo más perturbador era que parecía estar esperando respuestas, pausando entre sus vocalizaciones como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Me quedé en el umbral durante varios minutos, observando esta extraña interacción. Sombra parecía completamente relajado y feliz, como si estuviera en compañía de un viejo amigo, pero cada vez que miraba a Esperanza, tenía la sensación de que había algo diferente en su expresión, algo que no había notado antes. Sus ojos de cristal, que siempre habían parecido fijos y sin vida, ahora parecían tener una profundidad que me inquietaba. Era como si hubiera una inteligencia detrás de ellos, una conciencia que me evaluaba y me encontraba. Interesante. Decidí retirarme y dejar que Sombra continuara con su misteriosa vigilia, pero mientras caminaba de regreso a mi habitación, no pude evitar sentir que había presenciado algo que desafiaba toda explicación racional. La casa tenía secretos, y tanto Sombra como Esperanza eran parte de algo que apenas comenzaba a comprender. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa, tratando de distinguir entre los ruidos normales de una estructura antigua y los fenómenos inexplicables que parecían ocurrir con frecuencia creciente. Y en el fondo de mi mente, una pregunta persistente martillaba mis pensamientos. ¿Qué había heredado realmente de mi abuela, además de una casa y un gato? La cuarta noche en la casa marcó un punto de inflexión en mi experiencia. Los eventos extraños que había estado presenciando se intensificaron hasta convertirse en manifestaciones que ya no podía racionalizar o ignorar. Todo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada. Me había quedado dormida después de pasar horas escribiendo en mi diario, tratando de documentar todos los eventos extraños para mantener un registro coherente de lo que estaba experimentando. El sonido que me despertó fue diferente a todo lo que había escuchado antes. Era como si alguien estuviera arrastrando muebles pesados por toda la planta baja. Me senté en la cama, completamente alerta. Los sonidos continuaron durante varios minutos, acompañados de lo que parecían ser objetos cayendo al suelo. Era como si alguien estuviera reorganizando completamente la sala y la cocina. Armándome de valor, tomé mi linterna y bajé las escaleras lentamente. Cada escalón crujía bajo mis pies y tuve que detenerme varias veces para escuchar. Los sonidos habían cesado en cuanto comencé a bajar, como si quien fuera que estuviera causándolos hubiera notado mi aproximación. La planta baja estaba sumida en la oscuridad, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Dirigí el haz de mi linterna hacia la sala, y mi corazón se detuvo por un momento. Todos los muebles habían sido movidos. La mesa de centro, que había estado en el centro de la habitación, ahora estaba arrimada contra la pared. Las sillas estaban dispersas por toda la habitación, algunas volcadas sobre sus costados. Los cojines del sofá estaban en el suelo, y varios libros de los estantes habían caído al piso. Pero lo más perturbador era lo que estaba en el centro de la habitación, en el espacio que había ocupado la mesa de centro. Allí, sobre una pequeña alfombra que no recordaba haber visto antes, estaba la muñeca Esperanza, pero no estaba simplemente sentada. Estaba de pie, como si hubiera estado caminando por la habitación. Sombra apareció de entre las sombras, emergiendo de debajo del sofá volcado. Se acercó a la muñeca y se sentó a su lado, ronroneando suavemente como si todo fuera perfectamente normal. Sus ojos dorados brillaban en la luz de mi linterna, reflejando la luz de manera casi sobrenatural. ¿Qué pasó aquí?, susurré, aunque sabía que no recibiría respuesta. Me acerqué cautelosamente a la muñeca. Al examinarla más de cerca, noté que sus pequeños zapatos de cuero tenían manchas de polvo, como si realmente hubiera estado caminando. Sus manos de porcelana estaban ligeramente sucias, y había pequeñas fibras de la alfombra adheridas a su vestido. Lo más inquietante era su posición.
Esperanza estaba de pie con los brazos ligeramente extendidos, como si hubiera estado en movimiento cuando algo la hubiera detenido abruptamente. Su cabeza estaba girada hacia las escaleras, hacia el lugar exacto donde yo había aparecido. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la muñeca. Había algo en su expresión que me resultaba diferente, aunque no podía precisar exactamente qué. Sus ojos de cristal parecían más brillantes, más vivos, y su pequeña boca roja parecía estar curvada en una sonrisa ligeramente más pronunciada. Decidí no tocar nada esa noche. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave, aunque sabía que esto no me protegería de lo que fuera que estaba ocurriendo en la casa. Pasé el resto de la noche despierta, escuchando sonidos ocasionales que provenían de la planta baja, pasos suaves, el arrastre de objetos pequeños y lo que parecían ser susurros muy tenues. A la mañana siguiente, bajé esperando encontrar la sala en el mismo desorden que había visto durante la noche. Pero cuando llegué a la planta baja, todo estaba exactamente como lo había dejado el día anterior. Los muebles estaban en sus posiciones originales, los libros ordenados en sus estantes, los cojines en el sofá. Era como si nada hubiera ocurrido. La única evidencia de los eventos nocturnos era la muñeca Esperanza, que ahora estaba sentada en la silla mecedora de la abuela, en una esquina de la sala que siempre había estado vacía. La silla había pertenecido a mi abuela, pero yo estaba segura de haberla visto en el dormitorio principal, no en la sala. Sombra estaba acurrucado a los pies de la silla mecedora, durmiendo plácidamente como si hubiera tenido una noche completamente normal. Cuando me acerqué, abrió un ojo dorado y me miró con lo que interpreté como satisfacción, como si estuviera orgulloso de algo. ¿Tú moviste todo esto?, le pregunté, sabiendo lo absurdo de mi pregunta. Por respuesta, Sombra se estiró perezosamente y bostezó, mostrando sus pequeños dientes blancos. Luego se levantó y caminó hacia la cocina, claramente esperando su desayuno. Durante el día traté de mantener una rutina normal, pero no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Cada vez que pasaba por la sala, mi mirada se dirigía automáticamente hacia la silla mecedora donde estaba Esperanza. La muñeca parecía observar todo lo que ocurría en la casa desde su nueva posición privilegiada. Decidí hacer una prueba. Cuidadosamente, levanté a Esperanza de la silla y la llevé hasta el armario del pasillo. La coloqué en el estante más alto, detrás de algunas cajas, en un lugar donde sería difícil de alcanzar incluso para mí. Cerré la puerta del armario y me aseguré de que estuviera bien cerrada. «A ver si puedes salir de ahí», murmuré, sintiéndome un poco tonta por desafiar a una muñeca. Sombra había observado toda esta operación desde el pasillo. Cuando cerré la puerta del armario, comenzó a maullar de manera agitada, caminando en círculos frente a la puerta cerrada. Sus maullidos eran diferentes de los habituales, más urgentes, casi desesperados. «No puedes salir de ahí, Sombra», le dije. «Es solo una muñeca». Pero el gato no se calmó. Continuó maullando y arañando la puerta del armario durante casi una hora. Su comportamiento era tan alterado que comencé a sentir lástima por él. Era obvio que tenía algún tipo de conexión emocional con la muñeca, aunque no podía entender por qué. Finalmente, decidí liberar a Esperanza del armario. Cuando abrí la puerta, la muñeca estaba exactamente donde la había dejado, pero Sombra inmediatamente saltó al estante y comenzó a empujarla suavemente con su cabeza, como tratando de ayudarla a bajar. Está bien», le dije, tomando a la muñeca entre mis manos. «No voy a separarlos». Llevé a Esperanza de vuelta a la sala y la coloqué nuevamente en la silla mecedora. Sombra inmediatamente se calmó y se acurrucó a sus pies, ronroneando de satisfacción. Esa noche, los eventos se repitieron con mayor intensidad. No solo se movieron los muebles, sino que escuché sonidos que parecían provenir de múltiples habitaciones simultáneamente. Era como si toda la casa hubiera cobrado vida, con cada habitación desarrollando su propia actividad misteriosa. Desde mi dormitorio podía escuchar pasos en el pasillo, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose, y ocasionalmente lo que parecían ser voces susurrando conversaciones ininteligibles. Pero cada vez que me armaba de valor para investigar, los sonidos cesaban inmediatamente. A la mañana siguiente, encontré evidencia más clara de la actividad nocturna. En la cocina, las alacenas estaban abiertas y algunos utensilios habían sido reorganizados. En el baño de la planta baja,
Todos los productos de tocador habían sido alineados perfectamente sobre el lavamanos, como si alguien hubiera estado jugando con ellos. Y en la sala, Esperanza había cambiado de posición nuevamente. Ya no estaba sentada en la silla mecedora, sino de pie junto a la ventana, como si hubiera estado mirando hacia el jardín. Sus pequeñas manos estaban presionadas contra el cristal y había dejado marcas diminutas en el vidrio empañado. Era entonces cuando comencé a aceptar que lo que estaba experimentando iba más allá de cualquier explicación racional. La casa tenía vida propia, y Esperanza y Sombra eran parte integral de esa existencia sobrenatural. Ya no era solo una huésped en la casa de mi abuela, me había convertido en parte de algo mucho más grande y misterioso. La pregunta que ahora me atormentaba era, ¿qué querían de mí? ¿Por qué habían esperado hasta mi llegada para manifestarse tan claramente? Y lo más importante, ¿estaba preparada para descubrir las respuestas? La mañana después de los eventos más intensos que había experimentado hasta el momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de investigar la historia de la muñeca Esperanza y entender qué estaba sucediendo realmente en la casa de mi abuela. Me vestí temprano y me dirigí al centro del pueblo, donde sabía que se encontraba el archivo municipal. Valdemorte era un pueblo pequeño, el tipo de lugar donde los registros se mantenían meticulosamente y donde los archivistas conocían cada detalle de la historia local. El edificio del archivo era una construcción colonial de piedra, con ventanas altas y pasillos que olían a papel viejo y humedad. La archivista, una mujer de mediana edad llamada Carmen, me recibió con curiosidad evidente. «Eres la nieta de Elena», me dijo con una sonrisa cálida. «Todo el pueblo sabe que heredaste su casa. ¿En qué puedo ayudarte?». Le expliqué que estaba interesada en conocer más sobre la historia de la propiedad, particularmente sobre los propietarios anteriores y cualquier evento significativo que hubiera ocurrido allí. Carmen pareció intrigada por mi petición. «Es una casa muy antigua», me dijo mientras me guiaba hacia una sección llena de archivadores metálicos. «Ha pasado por varias familias a lo largo de los años. ¿Hay algo específico que te interese?». Dudé por un momento antes de responder. «Encontré una muñeca antigua en la casa. Tiene una etiqueta que dice Esperanza, 1963. Me preguntaba si podrías ayudarme a encontrar información sobre ella». La expresión de Carmen cambió inmediatamente. Sus ojos se ensancharon ligeramente y su sonrisa se desvaneció. «¿Esperanza?», repitió lentamente. «¿Una muñeca de porcelana con vestido azul?». «Sí, exactamente esa». «¿La conoces?». Carmen me indicó que me sentara en una de las mesas de consulta y desapareció entre los archivos. Regresó varios minutos después con una caja de documentos y una expresión sombría. «Esperanza no era el nombre de la muñeca», me dijo suavemente. «Era el nombre de la niña a quien pertenecía». Abrió la caja y extrajo varios documentos amarillentos. El primero era un certificado de defunción fechado el 15 de septiembre de 1963. El nombre en el documento me dejó sin aliento. Esperanza Morales, 7 años de edad, causa de muerte, accidente doméstico. Esperanza vivía en tu casa, continuó Carmen, con sus padres, Miguel y Rosa Morales. Fue una tragedia terrible que conmocionó a todo el pueblo. Con manos temblorosas, tomé el documento y lo leí detenidamente. La dirección coincidía exactamente con la casa de mi abuela. Esperanza había muerto en la misma habitación donde yo ahora dormía. «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Carmen extrajo un recorte de periódico de la época. El titular decía: «Niña muere en extraño accidente. Familia abandona la casa». El artículo era breve pero revelador. Según el reporte, Esperanza había sido encontrada en la habitación pequeña del segundo piso, la misma donde yo había descubierto el vestido y la silla de niña. Aparentemente había caído y se había lastimado fatalmente, pero las circunstancias del accidente nunca fueron completamente esclarecidas. Los padres, devastados por la pérdida, abandonaron la casa inmediatamente después del funeral y nunca regresaron al pueblo. «¿Y la muñeca?», pregunté. «Los padres dejaron todas sus pertenencias», explicó Carmen. «No podían soportar llevarse nada que les recordara a Esperanza. La casa estuvo vacía durante varios años hasta que tu abuela la compró en 1968. Continué hojeando los documentos y encontré algo que me erizó la piel. Era una fotografía de Esperanza tomada pocas semanas antes de su muerte. La niña era hermosa,
con cabello rubio rizado y ojos azules brillantes. Pero lo que me perturbó profundamente era lo que tenía en sus brazos, un gato negro idéntico a Sombra. Este gato, comencé, señalando la fotografía. Carmen asintió. Sí, Esperanza tenía un gato negro llamado Duende. Después del accidente el gato desapareció. Nunca lo encontraron. Mi mente trabajaba a toda velocidad conectando piezas de un rompecabezas que se volvía más extraño con cada revelación. ¿Mi abuela sabía todo esto cuando compró la casa? Por supuesto. En un pueblo como este todo el mundo conoce las historias, pero Elena nunca pareció preocupada por ello. De hecho, siempre decía que se sentía acompañada en la casa, como si no estuviera realmente sola. Carmen me permitió fotocopiar todos los documentos relevantes, y pasé el resto de la mañana en el archivo leyendo todo lo que pude encontrar sobre los Morales y sobre la historia de la casa. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de fascinación y terror. La familia Morales había reportado varios eventos extraños en los meses previos a la muerte de Esperanza, objetos que se movían solos, sonidos inexplicables, y lo que describían como la presencia de alguien invisible en la casa. Habían consultado al párroco local, quien había bendecido la casa, pero los fenómenos continuaron. El día del accidente, Rosa Morales le había dicho a su vecina que Esperanza había estado hablando con alguien invisible en su habitación durante toda la semana. La niña insistía en que había hecho una nueva amiga, pero nunca había nadie allí cuando los padres investigaban. Regresé a la casa a media tarde con una nueva perspectiva sobre lo que estaba experimentando. No eran fenómenos aleatorios o mi imaginación. Había una historia detrás de todo, una historia trágica que parecía estar repitiéndose. Sombra me recibió en la puerta, como si hubiera estado esperando mi regreso. Sus ojos dorados me miraron con una intensidad que ahora comprendía mejor. Si realmente había una conexión entre él y el gato original que había pertenecido a Esperanza, entonces él sabía mucho más de lo que podía comunicar. Subí directamente a la habitación pequeña donde había ocurrido el accidente. Allí estaba la muñeca Esperanza, sentada en la pequeña silla de madera como si nunca se hubiera movido. Pero ahora, conociendo la historia, su presencia tenía un significado completamente diferente. Me senté en el suelo frente a la silla y observé detenidamente la muñeca. Con la información que había descubierto, podía ver las similitudes entre la muñeca y la niña que había muerto en esta habitación 60 años atrás. El mismo cabello rubio rizado, los mismos ojos azules, incluso la misma expresión dulce pero ligeramente melancólica. ¿Eres realmente Esperanza?, le pregunté en voz baja, sintiéndome un poco tonta pero necesitando expresar mis pensamientos. Sombra entró en la habitación y se acercó a la silla. Se sentó junto a la muñeca y me miró directamente. Luego maulló suavemente, un sonido que parecía cargado de significado. Decidí hacer una prueba. Basándome en los documentos que había leído, sabía que a Esperanza le gustaba jugar con muñecas y que tenía una colección de vestidos miniatura. Si realmente había algún tipo de presencia sobrenatural en la casa, tal vez respondería a algo familiar. Esperanza, dije suavemente, si estás ahí, si puedes escucharme, me gustaría conocerte. Sé que viviste en esta casa. Sé que este era tu cuarto. Sé que tenías un gato que se parecía mucho a Sombra. La habitación se quedó en silencio por varios minutos. Luego, gradualmente, comencé a sentir un cambio en la atmósfera. El aire se volvió más frío, y tuve la sensación de que no estaba sola en la habitación. Era la misma presencia que había estado sintiendo desde mi llegada, pero ahora era más fuerte, más definida. Sombra se levantó súbitamente y caminó hacia la esquina de la habitación donde no había nada visible. Se sentó allí y comenzó a ronronear, mirando hacia arriba como si estuviera viendo a alguien. Sus ojos seguían algo que se movía lentamente por la habitación, algo que yo no podía ver pero que obviamente estaba allí para él. ¿Estás jugando con Esperanza, Sombra?, susurré. Como respuesta, el gato maulló alegremente y se puso en posición de juego, con la parte delantera de su cuerpo baja y la cola en alto. Comenzó a moverse por la habitación como si estuviera persiguiendo algo, saltando y corriendo en patrones que sugerían que estaba interactuando con algo invisible. En ese momento supe, sin lugar a dudas, que Esperanza Morales nunca había abandonado su casa. Había muerto aquí,
pero de alguna manera había permanecido, y Sombra, ya fuera el gato original o algo que había tomado su forma, había sido su compañero durante todos estos años. La pregunta que ahora me atormentaba era, ¿qué quería de mí? ¿Por qué se estaba manifestando ahora, después de tantos años de discreción relativa? Y lo más importante, ¿estaba en peligro? ¿O simplemente había heredado la responsabilidad de cuidar de un espíritu solitario que buscaba compañía? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión. Ya no huiría de los fenómenos extraños, ni trataría de racionalizarlos. Si Esperanza necesitaba algo de mí, haría todo lo posible por ayudarla. Después de todo, ahora era su casa tanto como la mía. La noche después de mi investigación en los archivos municipales, marcó el comienzo de una nueva etapa en mi experiencia sobrenatural. Como si mi aceptación de la presencia de Esperanza hubiera sido una invitación, los fenómenos se volvieron más directos y comunicativos. Todo comenzó alrededor de la medianoche. Me había acostado temprano, agotada por las emociones del día y por la revelación sobre la verdadera identidad de Esperanza, pero el sueño no llegaba fácilmente. Mi mente daba vueltas constantemente a los documentos que había leído, a las fotografías de la niña que había muerto en esta misma casa. Fue entonces cuando los escuché por primera vez, susurros suaves que parecían provenir del aire mismo. No venían de una dirección específica, sino que parecían rodearme, como si múltiples voces estuvieran conversando en voz muy baja alrededor de mi cama. Al principio pensé que podría ser el viento filtrándose a través de las ventanas mal ajustadas, pero rápidamente me di cuenta de que estos sonidos tenían un patrón, una cadencia que era inequívocamente humana. Eran voces, pero hablaban en un volumen tan bajo que era imposible distinguir palabras individuales. Me senté en la cama, esforzándome por escuchar mejor. Los susurros continuaron, y gradualmente comencé a distinguir que había al menos dos voces diferentes, una más aguda, que sonaba joven y femenina, y otra más grave, aunque también suave. Sombra apareció en el umbral de mi habitación, como si hubiera sido atraído por los mismos sonidos, pero su comportamiento era completamente diferente al que esperaba. En lugar de mostrar miedo o agitación, parecía tranquilo y contento. Se acercó a mi cama y se sentó en el suelo, mirando hacia el techo como si estuviera escuchando una conversación fascinante. ¿Tú también los escuchas, Sombra?, le susurré. El gato me miró y maulló suavemente. Luego volvió su atención hacia los susurros. Lo más extraordinario era que comenzó a responder, no con maullidos normales, sino con sonidos modulados, diferentes tonos y cadencias que parecían formar parte de la conversación. Era como si Sombra fuera un traductor entre dos mundos, capaz de entender y comunicarse con las voces que yo apenas podía percibir. Sus respuestas provocaban cambios en el patrón de los susurros, como si realmente estuviera manteniendo un diálogo. Decidí intentar grabar los sonidos. Tomé mi teléfono celular y activé la aplicación de grabación, manteniéndolo en alto hacia donde parecían originarse los susurros más claramente. Grabé durante varios minutos, capturando tanto los susurros como las respuestas de Sombra. Cuando reproduje la grabación, mi corazón se aceleró. En lugar de los susurros claros que había escuchado, el audio solo contenía estática y ruido blanco, pero intercalados en el ruido había sonidos que me erizaron la piel, maullidos distorsionados que sonaban electrónicos y artificiales, como si hubieran sido procesados por algún tipo de filtro sobrenatural. Los maullidos de Sombra se habían grabado normalmente, pero las voces que había escuchado tan claramente no aparecían en absoluto en la grabación. Era como si existieran en una frecuencia que solo podía ser percibida directamente, no capturada por medios tecnológicos. Esta experiencia se repitió noche tras noche, siempre siguiendo el mismo patrón. Los susurros comenzaban alrededor de la medianoche. Sombra aparecía para participar en la conversación invisible, y yo me quedaba despierta escuchando este extraño diálogo tripartito. Gradualmente, comencé a distinguir ciertos patrones en los susurros. Aunque no podía entender las palabras, había momentos en que el tono se volvía urgente, otros en que sonaba melancólico, y ocasionalmente había lo que parecían ser risas suaves y alegres. Una noche, decidí intentar participar activamente en la conversación. Esperanza, dije suavemente hacia la oscuridad, sé que estás ahí, sé que estás tratando de comunicarte conmigo.
Desearía poder entenderte mejor. Los susurros se detuvieron inmediatamente. La habitación se sumió en un silencio total que era casi ensordecedor después de haber estado escuchando las voces. Sombra se tensó y me miró con ojos muy abiertos, como si hubiera hecho algo inesperado. Luego, lentamente, los susurros regresaron, pero esta vez eran diferentes, más lentos, más deliberados, como si quien fuera que estuviera hablando estuviera haciendo un esfuerzo consciente por ser entendida. Y por primera vez, logré distinguir una palabra: sola. La palabra flotó en el aire como una brisa fría, clara e inconfundible. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que había logrado una comunicación directa por primera vez. ¿Estás sola, Esperanza?, pregunté suavemente. Hubo una pausa larga. Luego otra palabra llegó a mis oídos. Siempre. La tristeza en esa simple palabra me partió el corazón. Durante todos estos años, la pequeña Esperanza había estado sola en esta casa, con solo Sombra como compañía. Mi abuela había vivido aquí, pero al parecer nunca había establecido el mismo tipo de comunicación que yo estaba experimentando. No tienes que estar sola, le dije. Estoy aquí ahora. Puedes hablar conmigo. Los susurros se intensificaron, volviéndose más animados. Aunque seguía siendo difícil distinguir palabras individuales, el tono general había cambiado de melancólico a esperanzado. Sombra se acercó más a mi cama y comenzó a ronronear, un sonido profundo y satisfecho. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad y por primera vez desde mi llegada, parecía completamente relajado y feliz. A partir de esa noche, las sesiones de susurros se convirtieron en una rutina. Cada medianoche, me sentaba en mi cama y mantenía estas extrañas conversaciones con Esperanza, con Sombra actuando como facilitador y traductor. Gradualmente, logré entender más palabras y frases. Esperanza me contó, en fragmentos susurrados, sobre su vida en la casa, sobre cómo le gustaba jugar en la habitación pequeña, sobre su amor por su gato duende, sobre los vestidos que su madre le hacía para su muñeca. También me habló sobre su muerte, aunque estos susurros eran más difíciles de entender, cargados de confusión y miedo. Pero lo que más me impactó fue cuando me contó sobre los años después de su muerte, décadas de soledad, viendo cómo diferentes personas vivían en su casa sin saber que ella estaba allí. Mi abuela había sido especial, había podido sentir su presencia y a veces incluso escuchar sus susurros, pero nunca había logrado el nivel de comunicación que yo estaba alcanzando. ¿Por qué conmigo es diferente?, le pregunté una noche. La respuesta llegó después de una larga pausa, en palabras entrecortadas que tuve que unir mentalmente. Familia, sangre, ella, tu abuela, preparó el camino. Comencé a entender que había algo especial sobre mi conexión familiar con la casa. Mi abuela no solo había vivido aquí, había estado preparando algo, construyendo un puente entre el mundo de los vivos y el lugar donde Esperanza existía. Pero con esta revelación, llegó también una pregunta inquietante. ¿Qué exactamente había estado preparando mi abuela? ¿Y qué papel se suponía que yo debía desempeñar en este extraño drama sobrenatural? Las respuestas llegarían pronto, pero primero tendría que enfrentar manifestaciones aún más intensas de la presencia de Esperanza. Los susurros eran solo el comienzo. Lo que vendría después cambiaría para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y los espacios místicos que existen entre ambas. La semana siguiente a mis primeras conversaciones susurradas con Esperanza, trajo un descubrimiento que cambiaría completamente mi comprensión de la situación. Todo comenzó cuando decidí explorar más a fondo el ático de la casa, un espacio al que no había prestado mucha atención durante mis primeros días allí. El acceso al ático se encontraba a través de una escalera plegable en el techo del pasillo del segundo piso. Había notado la pequeña puerta cuadrada desde mi llegada, pero había estado demasiado preocupada con los eventos del piso principal para investigar. Sin embargo, después de establecer comunicación con Esperanza, sentía una urgencia creciente de entender completamente la historia de la casa. La mañana era especialmente soleada, y pensé que sería el momento perfecto para explorar sin la atmósfera inquietante que caracterizaba las horas nocturnas. Sombra me siguió mientras bajaba la escalera plegable, y su comportamiento inmediatamente me alertó de que había algo importante arriba. Se movía con más energía de la habitual,
maullando suavemente y corriendo hacia la escalera cada vez que me detenía. El ático era más grande de lo que había esperado, extendiéndose sobre toda la superficie de la casa. La luz del sol se filtraba a través de pequeñas ventanas en los extremos, creando rayos polvorientos que iluminaban cajas y muebles cubiertos con sábanas blancas. El aire olía a madera vieja, naftalina y algo más dulce que no podía identificar. Sombra inmediatamente se dirigió hacia una esquina específica del ático, donde había una serie de baúles antiguos y cajas de cartón deterioradas. Se sentó frente a uno de los baúles y me miró expectantemente, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba encontrar. El baúl era de madera oscura, con herrajes de bronce que habían desarrollado una pátina verdosa con el tiempo. No tenía cerradura, pero la tapa estaba hinchada por la humedad y requirió considerable esfuerzo para abrirla. Cuando finalmente lo logré, el contenido me dejó sin aliento. El baúl estaba lleno de diarios, docenas de cuadernos de diferentes tamaños y épocas, todos con la caligrafía cuidadosa de mi abuela Elena. Algunos eran antiguos con páginas amarillentas y cubiertas desgastadas, mientras que otros parecían relativamente recientes. Tomé el diario que estaba en la parte superior de la pila. La fecha de la primera entrada era del 15 de marzo de 1968, apenas unos meses después de que mi abuela comprara la casa. Con manos temblorosas comencé a leer. Hoy me mudé oficialmente a la casa de Valdemorte. Los lugareños me advirtieron sobre la historia de la familia Morales y la tragedia de la pequeña Esperanza, pero no me siento intimidada. Si algo, me siento atraída hacia esta casa por razones que no puedo explicar completamente. Hay algo aquí, una presencia que no es malévola sino solitaria. Continué leyendo, completamente absorta. Mi abuela había documentado meticulosamente cada experiencia extraña desde su primer día en la casa. Los primeros años habían sido similares a lo que yo estaba experimentando. Objetos que se movían, sonidos inexplicables, la sensación constante de ser observada. Pero lo que más me impactó fue descubrir que mi abuela había estado consciente de la presencia de Esperanza desde el principio y había hecho esfuerzos deliberados para comunicarse con ella. 3 de abril de 1968. Escuché a la niña llorando nuevamente la noche pasada. Su pena es tangible, llena toda la casa como una niebla fría. He estado leyendo sobre comunicación con espíritus. Quizás hay una manera de ayudarla, de darle la paz que necesita. 12 de abril de 1968. Éxito. Logré escuchar algunas palabras claras. Dice que se llama Esperanza y que está buscando a su gato Duende. Le expliqué que Duende probablemente murió hace años, pero ella insiste en que él está aquí, que puede verlo. Interesante. Pasé las páginas rápidamente, buscando más información sobre el gato. Lo que encontré me dejó helada. 20 de abril de 1968. Esperanza me contó algo extraordinario. Dice que Duende nunca se fue realmente, que cuando ella murió, él de alguna manera la siguió, manteniéndose con ella en el espacio entre la vida y la muerte. Pero para permanecer en este plano necesita anclas físicas, otros gatos que puedan servir como anfitriones, recipientes. No estoy segura de cómo describirlo. 2 de mayo de 1968. Un gato negro apareció en mi jardín hoy. Es idéntico al que aparece en las fotografías de Esperanza con Duende, idéntico en todos los aspectos. Lo dejé entrar y su comportamiento es extraño. Es como si conociera la casa perfectamente, como si hubiera vivido aquí antes. Con el corazón acelerado busqué entradas más recientes. Los diarios cubrían décadas, documentando la evolución de la relación entre mi abuela, Esperanza, y la serie de gatos negros que habían aparecido y desaparecido a lo largo de los años. 15 de septiembre de 1978, 10º aniversario de la muerte de Esperanza. El gato actual, Duende, una manifestación de Duende, está envejeciendo finalmente. Esperanza me explicó que cuando un anfitrión se vuelve demasiado viejo, Duende debe encontrar otro. Es un ciclo que ha estado repitiéndose durante una década. 3 de noviembre de 1983. Nuevo gato, misma alma. Es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Esperanza es más feliz cuando Duende está presente en forma física. Es como si su esencia se fragmentara cuando él no está aquí, volviéndose confusa y agitada. Encontré un diagrama extraño en uno de los diarios más recientes.
Mi abuela había dibujado lo que parecía ser un mapa de la casa, con símbolos extraños marcando diferentes habitaciones. Había líneas conectando estos símbolos y notas en los márgenes que hablaban de puntos de anclaje y canales de energía. 10 de marzo de 2020. Siento que mi tiempo se está agotando. He estado preparando la casa para la llegada de Sara. Esperanza está emocionada. Dice que Sara tiene el don, que podrá ver y escuchar de manera que incluso yo no puedo. He colocado los anclajes en las posiciones correctas. He fortalecido las conexiones. Cuando Sara llegue estará preparada. 15 de junio de 2023. El diagnóstico es terminal. Tengo quizás 6 meses. He estado trabajando con Esperanza para asegurar que todo esté listo. El gato actual, Sombra, es especial. Esperanza dice que él será el puente definitivo, el que ayudará a Sara a entender. He dejado instrucciones en el último cuaderno para lo que debe hacerse. Con manos temblorosas, busqué el último cuaderno de la pila. La fecha de la primera entrada era de apenas 3 meses antes de la muerte de mi abuela. Querida Sara, si estás leyendo esto, significa que has encontrado los diarios y que ya has comenzado a experimentar la presencia de Esperanza. No te alarmes, no estás en peligro. De hecho, eres la única persona que puede ayudar a completar algo que he estado construyendo durante más de 50 años. Esperanza Morales murió en esta casa, pero su espíritu no pudo seguir adelante. Está atrapada aquí, anclada por su amor hacia su gato duende y por su necesidad de compañía. Durante décadas, he trabajado para encontrar una manera de darle paz, pero he descubierto que se necesita algo más que tiempo y paciencia. Se necesita sangre familiar. Tú, mi querida nieta, compartes mi sangre y por lo tanto mi conexión con esta casa y con Esperanza. Pero más que eso, tienes algo que yo nunca tuve, la capacidad de ver más allá del velo que separa los mundos. Sombra no es solo un gato, es la manifestación actual de duende, pero también es algo más. Es un guardián, un protector, y cuando llegue el momento, será la clave para liberar a Esperanza. En las páginas siguientes encontrarás instrucciones para un ritual que he estado perfeccionando durante años. No es peligroso, pero es permanente. Una vez completado, Esperanza podrá seguir adelante, encontrar la paz que ha estado buscando durante 60 años. La decisión es tuya, Sara. Puedes continuar conviviendo con Esperanza como yo lo hice, manteniendo el status quo, o puedes darle el regalo más grande que existe, la libertad. Con todo mi amor, abuela Elena. Cerré el diario con las manos temblando. Todo comenzaba a tener sentido. Mi capacidad para comunicarme con Esperanza, el comportamiento extraño de Sombra, la sensación de que había sido llamada a esta casa por algo más que una simple herencia. Sombra se había acercado mientras yo leía, y ahora estaba sentado a mi lado, observándome con esos ojos dorados que ahora sabía contenían mucho más que inteligencia felina. Era duende. Había sido duende durante todas estas décadas, saltando de cuerpo en cuerpo para mantenerse cerca de Esperanza. ¿Es verdad?, le pregunté suavemente. ¿Eres realmente duende? El gato me miró directamente a los ojos y maulló una vez, un sonido que resonó con reconocimiento y confirmación. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó y apoyó su pequeña cabeza contra mi mano, ronroneando suavemente. En ese momento supe que había llegado a un punto de inflexión. Ya no era solo una heredera que había descubierto una presencia sobrenatural en su nueva casa. Me había convertido en parte de una historia que había estado desarrollándose durante décadas, y ahora tenía el poder de escribir su conclusión. La pregunta era, ¿estaba preparada para lo que vendría después? Pasé los siguientes días estudiando obsesivamente las instrucciones de mi abuela para el ritual. Las páginas estaban llenas de diagramas complejos, símbolos que no reconocía, y advertencias escritas en tinta roja que me helaban la sangre. El ritual debe realizarse exactamente a la medianoche del día en que Esperanza murió, 15 de septiembre. Si se realiza en cualquier otro momento, las consecuencias podrían ser catastróficas. La barrera entre los mundos será más fina esa noche, pero también más peligrosa. Faltaban solo 3 días para el aniversario de la muerte de Esperanza, y los fenómenos sobrenaturales se habían intensificado de manera alarmante. Ya no eran solo susurros y objetos que se movían. Ahora la casa parecía estar respirando,
pulsando con una energía que me ponía los nervios de punta. Las paredes gemían durante la noche, no con el crujir normal de la madera vieja, sino con sonidos que parecían lamentos humanos. Las ventanas se empañaban desde adentro, formando patrones que parecían escritura en un idioma que no podía descifrar. Y Sombra había comenzado a comportarse de maneras que desafiaban toda lógica animal. Lo encontré una mañana parado sobre sus patas traseras frente al espejo del vestíbulo, observando su reflejo con una intensidad antinatural. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de algo que me erizó cada cabello de mi cuerpo. En el espejo, no había uno sino dos gatos negros. Sombra tenía un doble translúcido que se movía independientemente, como si fuera una sombra que hubiera cobrado vida propia. «Duende», susurré, comprendiendo que estaba viendo las dos manifestaciones simultáneamente, el gato físico y el espíritu original. Esa noche, los susurros de Esperanza se volvieron más urgentes, más desesperados. Ya no hablaba de soledad o del pasado. Ahora sus palabras estaban llenas de una excitación febril que me aterrorizaba. Pronto, muy pronto, el camino se abrirá. Podremos estar juntas, para siempre. ¿Qué quieres decir con estar juntas?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Los susurros se detuvieron abruptamente. La habitación se sumió en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latir. Luego, lentamente, una voz diferente llegó a mis oídos. No eran susurros esta vez, sino palabras claras y frías que parecían provenir directamente de mi mente. No puedo irme sola, Sara. He estado esperando tanto tiempo. Necesito a alguien que venga conmigo. Alguien de la familia. Mi sangre se congeló. Revisé frenéticamente los diarios de mi abuela, buscando alguna mención de este aspecto del ritual. En las páginas finales encontré una nota que había pasado por alto, escrita con una caligrafía temblorosa que sugería que mi abuela había estado muy enferma cuando la escribió. Sara debe saber la verdad. El ritual no solo libera a Esperanza, la lleva consigo. He estado preparando esto durante décadas, pero ahora que el momento se acerca, dudo de si es lo correcto. Esperanza ha estado sola tanto tiempo que ya no entiende la diferencia entre liberar y llevar. Que Dios me perdone por lo que he puesto en marcha. Dejé caer el diario, mis manos temblando incontrolablemente. Mi abuela no había estado preparando mi salvación, había estado preparando mi sacrificio. Los 2 días siguientes fueron una pesadilla de revelaciones cada vez más aterradoras. Decidí confrontar directamente a Esperanza, exigir respuestas sobre lo que realmente pretendía. Esa noche, en lugar de esperar a los susurros, fui directamente a la habitación pequeña donde había muerto. La muñeca de porcelana estaba sentada en su silla habitual, pero algo había cambiado en su expresión. Su sonrisa parecía más amplia, más conocedora, y sus ojos de cristal brillaban con una luz que no provenía de ninguna fuente externa. Esperanza, dije firmemente, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasará realmente si realizo el ritual? La temperatura de la habitación bajó drásticamente. Mi aliento se volvió visible en pequeñas nubes de vapor, y el aire se espesó hasta volverse casi tangible. Sombra entró en la habitación, pero su comportamiento era completamente diferente. Se movía con rigidez como si alguien más estuviera controlando sus movimientos. Entonces, sucedió algo que me marcó para siempre. La muñeca Esperanza giró lentamente la cabeza para mirarme directamente, y su boca de porcelana se movió como si estuviera hablando. La voz que salió no era la de susurros suaves que había estado escuchando, sino algo más profundo, más antiguo, corrompido por décadas de soledad y obsesión. ¿La verdad, Sara? La verdad es que he estado esperando 60 años a que llegara alguien como tú, alguien con la sangre correcta, con la sensibilidad correcta. Tu abuela fue útil, pero ella era demasiado vieja, demasiado débil. Tú eres joven, fuerte. Podrás acompañarme al otro lado y quedarte conmigo, para siempre. No, dije, retrocediendo hacia la puerta. Eso no es lo que quiero. Solo quería ayudarte a encontrar paz. La risa que siguió fue lo más escalofriante que había escuchado en mi vida. No era la risa de una niña de 7 años, sino algo retorcido y maligno que había sido corrompido por décadas de aislamiento sobrenatural. ¿Paz? No hay paz en la muerte, Sara. Solo hay vacío y soledad eterna, a menos que tengas compañía. Tu abuela me prometió compañía,
Me prometió que cuando llegara el momento, no tendría que irme sola. Sombra comenzó a caminar hacia mí, pero sus movimientos eran mecánicos, antinaturales. Sus ojos dorados habían perdido toda calidez y ahora brillaban con la misma luz fría que los ojos de la muñeca. «Duende también viene conmigo», continuó la voz. «Ha sido mi compañero fiel durante todos estos años, saltando de cuerpo en cuerpo, manteniéndose a mi lado. Pero ahora necesito algo más permanente. Necesito un alma humana que pueda anclarme en el más allá». Logré salir de la habitación y cerrar la puerta, pero podía escuchar la voz de Esperanza riéndose al otro lado, un sonido que parecía filtrarse a través de las paredes mismas. Esa noche, no dormí. En cambio, busqué frenéticamente en los diarios de mi abuela alguna manera de revertir lo que había puesto en marcha. En las páginas más antiguas encontré referencias a otros rituales, contrarrituales que podrían romper la conexión que había estado alimentándose durante décadas, pero todos requerían un precio terrible. Al día siguiente, el último antes del aniversario de la muerte de Esperanza, la casa se había transformado en algo que apenas podía reconocer. Las sombras se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Las paredes sangraban una sustancia oscura que olía a hierro y putrefacción, y los espejos mostraban reflejos que no correspondían a la realidad. En el espejo del baño me vi a mí misma, pero parada detrás de mi reflejo había una niña pequeña con vestido azul y cabello rubio rizado. Sus ojos, que una vez habían sido azules como los cielos, ahora eran pozos negros de malevolencia antigua, y junto a ella, docenas de gatos negros que se desvanecían y materializaban como humo viviente. Sombra había desaparecido completamente durante el día. Lo busqué por toda la casa temiendo lo que podría haber pasado, cuando finalmente lo encontré en el sótano, un espacio al que nunca había bajado. El sótano era mucho más antiguo que el resto de la casa, con paredes de piedra que rezumaban humedad y un techo tan bajo que tenía que agacharme para caminar. En el centro de la habitación había un círculo grabado en el suelo de piedra, rodeado de símbolos que reconocí de los diarios de mi abuela. Sombra estaba en el centro del círculo completamente inmóvil. No respiraba, no parpadeaba. Era como si hubiera sido convertido en una estatua de carne y hueso. Cuando me acerqué, pude ver que sus ojos habían perdido toda vida. Era solo una cáscara vacía. «Está aquí conmigo ahora», llegó la voz de Esperanza desde todas las direcciones a la vez. «Duende está seguro en mi mundo, esperándote. Solo falta que tú vengas también. ¡Libéralo!», grité hacia las sombras. «Él no tiene nada que ver con esto. Él eligió quedarse conmigo hace 60 años», respondió Esperanza, y por primera vez pude ver su forma manifestándose en el sótano. No era la niña dulce de 7 años que había sido en vida. Era algo retorcido y corrompido, con extremidades demasiado largas, ojos que brillaban con fuego frío y una sonrisa que revelaba dientes afilados como agujas. Cuando morí, tenía tanto miedo de estar sola que me aferré a él, y él se aferró a mí. Hemos estado juntos todo este tiempo, pero necesitamos más. Necesitamos una familia completa. Corrí escaleras arriba, mi mente trabajando desesperadamente para encontrar una solución. En el diario más antiguo de mi abuela, había encontrado referencias a un contrarritual, pero el precio era algo que no estaba segura de poder pagar. Para romper un vínculo sobrenatural que ha existido durante décadas, se requiere un sacrificio equivalente. Una vida debe ofrecerse voluntariamente para liberar las almas atrapadas. El sacrificio debe ser hecho por amor, no por obligación, o el ritual fallará y las consecuencias serán peores que el problema original. Mientras leía, me di cuenta de que había una tercera opción, una que mi abuela había considerado pero nunca había tenido el valor de ejecutar. No era liberar a Esperanza ni acompañarla, sino destruir completamente su anclaje a este mundo. Pero esto requeriría quemar la casa hasta los cimientos, con todos sus objetos personales, incluyendo la muñeca de porcelana que servía como su punto de anclaje físico, y yo dentro de ella. El 15 de septiembre llegó con una tormenta que parecía salida de una pesadilla. Los vientos aullaban como almas en tormento. La lluvia golpeaba las ventanas con la fuerza de puños desesperados, y los rayos iluminaban el cielo con una frecuencia antinatural. A las 11:30 p.m. bajé al sótano por última vez. Había tomado mi decisión. Sombra seguía inmóvil en el círculo.
pero ahora pude ver que no estaba muerto, sino atrapado entre dos mundos. Su forma física permanecía aquí, mientras su esencia estaba siendo arrastrada hacia donde fuera que Esperanza residía. «Has venido», dijo Esperanza, materializándose completamente por primera vez. Su forma era aún más grotesca en persona, una amalgama de la niña que había sido y el monstruo en que se había convertido. «Es hora de completar el ritual». «Tienes razón», respondí, sacando las páginas del contrarritual que había arrancado del diario. «Es hora de terminar esto». La expresión de Esperanza cambió cuando vio lo que tenía en mis manos. La sonrisa siniestra se desvaneció, reemplazada por una furia que hizo que la temperatura del sótano bajara aún más. «¡No!», gritó, su voz resonando con el poder de décadas de rabia acumulada. «No puedes destruirme. He esperado demasiado tiempo». Las paredes del sótano comenzaron a sangrar profusamente, y las piedras mismas comenzaron a agrietarse bajo la presión de su ira. Pero continué leyendo las palabras del contrarritual, mi voz volviéndose más fuerte con cada línea. Por el poder de la sangre compartida, por el amor que trasciende la muerte, rompo los vínculos que atan a este espíritu a este plano, que encuentre la paz que ha evadido, que Duende sea liberado de su prisión eterna, y que esta casa sea limpiada de la presencia que la ha corrompido. Esperanza se lanzó hacia mí, sus manos espectrales extendidas como garras, pero algo la detuvo en seco. Una luz dorada había comenzado a emanar del círculo donde yacía Sombra, y gradualmente, el gato comenzó a moverse, pero no era solo Sombra quien se levantaba. De su forma física emergía otra forma, translúcida pero claramente visible, un gato idéntico pero hecho de luz pura. Duende, liberado finalmente después de 60 años de cautiverio. «No», gritó Esperanza otra vez, pero su voz ya no tenía el mismo poder. La luz de Duende estaba debilitando su conexión con este mundo. El contrarritual tenía un componente final, el más costoso. Saqué la navaja que había traído y me corté la palma de la mano, dejando que mi sangre goteara sobre el círculo de piedra. Con mi sangre sello este destierro, que los espíritus encuentren el camino a su descanso eterno, y que ninguna fuerza maligna pueda usar esta casa como anclaje nuevamente. La reacción fue inmediata y aterradora. Esperanza emitió un grito que parecía romper la realidad misma, un sonido que no podía haber salido de una garganta humana. Su forma comenzó a desintegrarse, pero luchó contra el proceso con una ferocidad desesperada. «Si no puedo tenerte, nadie podrá», gritó, y súbitamente toda la casa comenzó a temblar. Las vigas del techo crujían peligrosamente, y pude escuchar el sonido de cristales rompiéndose en toda la casa. Arriba, sabía que la muñeca de porcelana se estaba haciendo pedazos, llevándose con ella el último anclaje físico de Esperanza a este mundo. Pero ella tenía un último truco. Con sus fuerzas restantes, hizo algo que no había anticipado. Comenzó a drenar la energía vital directamente de mí. Sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Mis piernas se debilitaron y caí al suelo de piedra fría. La visión se me nubló y pude sentir mi fuerza vital siendo absorbida por la forma desintegrante de Esperanza. «Si voy a desaparecer», siseó con malevolencia, «te llevaré conmigo, una vida por una vida». Fue entonces cuando Duende actuó. El espíritu del gato, ahora libre de su prisión física, se interpuso entre Esperanza y yo. Su luz dorada se intensificó hasta volverse cegadora y comenzó a absorber los ataques de Esperanza sobre sí mismo. «Duende, no», grité, pero el gato espiritual me miró con esos ojos dorados llenos de amor y determinación, y supe que había tomado su decisión. Con un último esfuerzo sobrehumano, Duende canalizó toda su energía en un ataque final contra Esperanza. Los dos espíritus colisionaron en una explosión de luz que iluminó todo el sótano como si fuera de día. Cuando la luz se desvaneció, ambos habían desaparecido. Me desperté en el suelo del sótano cuando los primeros rayos del sol se filtraban a través de la pequeña ventana. Mi cuerpo dolía como si hubiera sido atropellado por un camión, pero estaba viva. Sombra, el Sombra físico, estaba acurrucado contra mi pecho, respirando suavemente. Sus ojos habían recuperado su calidez natural, y cuando me vio despertar, ronroneó suavemente y me lamió la mano herida.
La casa estaba completamente silenciosa por primera vez desde mi llegada. No había crujidos inexplicables, no hay susurros, no había esa sensación opresiva de estar siendo observada. El aire mismo se sentía más limpio, más ligero. Subí lentamente las escaleras, sombras siguiéndome de cerca. La sala estaba exactamente como la había dejado, excepto por una cosa. Sobre la mesa de centro, donde una vez había estado la muñeca de porcelana, ahora solo había un pequeño montón de polvo fino y fragmentos de porcelana. Esperanza había desaparecido para siempre, pero en mi corazón sabía que había pagado un precio terrible por su libertad. Duende, el fiel compañero que había sacrificado décadas de su propia paz para mantener compañía a un espíritu solitario, había dado su existencia final para salvarme. Pasé los siguientes días limpiando la casa y preparándola para la venta. Ya no podía vivir aquí, no después de todo lo que había experimentado, pero cada noche, antes de irme a dormir, dejaba un pequeño plato de leche en el porche trasero. A veces, en las noches muy silenciosas, podía jurar que escuchaba el sonido suave de un gato ronroneando en la distancia, y ocasionalmente, cuando la luz de la luna se filtraba de la manera correcta, podía ver la silueta de dos figuras corriendo juntas por el jardín, una niña pequeña con vestido azul y un gato negro que saltaba alegremente a su lado, pero ya no estaban atrapados. Ahora corrían hacia la luz, hacia el descanso que habían buscado durante tanto tiempo. La casa se vendió 3 meses después a una familia joven con 2 niños pequeños. Les advertí sobre la historia de la propiedad, pero ellos solo sonrieron y dijeron que no creían en fantasmas. Hasta ahora, no he recibido ninguna llamada sobre eventos extraños. Sombra vino conmigo a mi nuevo apartamento en la ciudad. Es un gato completamente normal ahora, que disfruta de perseguir bolas de hilo y dormir al sol. Pero a veces, cuando está dormido, lo veo mover las patas como si estuviera corriendo, y escucho pequeños maullidos suaves como si estuviera saludando a un viejo amigo. En esos momentos, sonrío y acaricio suavemente su cabeza negra. Dale mis saludos a Duende, susurro, y por un momento, podría jurar que Sombra sonríe también. La muñeca de mi gato negro ya no existe, pero la lección que me enseñó permanecerá conmigo para siempre, que el amor verdadero, ya sea entre una niña y su mascota, o entre los vivos y los muertos, puede trascender incluso la barrera más final de todas. A veces, el sacrificio más grande es dejar ir, y a veces, la libertad solo llega cuando finalmente entendemos que no estamos destinados a estar solos, sino a encontrar nuestro camino hacia casa, juntos, en la luz que espera más allá de la oscuridad.